Mi nombre es Stefan Lanka, soy biólogo y virólogo. Descubrí el primer virus en el mar, así es como me vi envuelto en esta materia. Primero, comprobé que el virus no causaba ningún daño. Segundo, el profesor austriaco Fritz Pohl me alertó sobre que algo andaba mal en todo el asunto del SIDA y de que el virus podía no existir siquiera. Investigué este caso y comprobé que efectivamente estaba en lo cierto. Pensé que no podía ser así y permanecí callado durante medio año, porque asumí que se trataba de un error de comprensión por mi parte. No me podía imaginar que el mundo entero aceptase esto. Después, empecé a investigar y me vi envuelto en la teoría de la infección. Me di cuenta de que todo estaba equivocado. Empezó con un error inicial y acabó convirtiéndose en un fraude, que a su vez se convirtió en un fraude político bajo los auspicios de Otto von Bismarck. Esto puede ser fácilmente probado y reconstruido. Este concepto fraudulento fue abandonado después de la Segunda Guerra Mundial, para ser restablecido después por los americanos, con el fin de infundir miedo y favorecer el control de la población. Es más, descubrí, como demostraré aquí, que la teoría infecciosa dio nacimiento a la teoría genética y a la así llamada tecnología molecular y a la tecnología y manipulación de los genes. El modelo actual de la teoría infecciosa es implementado en forma de vacunas, miedo al contagio físico, en forma de pandemias, como es el caso de la actual pandemia de gripe porcina, que está previsto que erupcione en cualquier momento o que erupcione en una segunda fase, incluso más tarde, y que será tratada con un medicamento llamado Tamiflu, que a propósito, Tamiflu significa amiflu tóxico. Hubo un aparente fallo técnico a la hora de nombrar esta quimioterapia. Voy a contarte la historia de cómo todo esto se desarrolló para que lo puedas comprender. Cómo un error se convirtió en un fraude se convirtió en un crimen, y cómo a través de la industrialización de este crimen se desarrolló esta locura, esta clase de locura que nos pone a todos en peligro, a toda la raza humana. Vamos a empezar por un momento en la historia de la antigua Grecia, donde este concepto de la infección se desarrolló. De aquí surge la base del sistema médico actual, que está dominado por la lucha sistemática y el envenenamiento. Y es también por lo que se supone que nos tenemos que tragar el Tamiflu, aunque sea preventivamente. Y después de que la pandemia sea declarada, habrá que tomarlo en grandes cantidades. Pero antes de adentrarnos en la antigua Grecia, Goethe trató de advertirnos acerca de la pandemia de gripe del 2009, así como del SIDA y de la administración del Tamiflu. E hizo esto en Fausto, no en la primera edición, que sufrió censura, tampoco en la segunda, pero en la tercera y cuarta edición incluyó este pasaje esencial, en el que describe cómo incluso entonces un doctor mató a miles de personas. Primero, describe en un lenguaje alquímico cómo el Tamiflu y la quimioterapia de aquella época fueron creados, compuestos de mercurio orgánico mezclado con sirope. Lat-Phag significa mixtura de siropes, y esto sería el Lat-Phag infernal en lenguaje alquímico, y cómo era producido. Aquí están las líneas importantes. Este era su modo de emplear la medicina. Los enfermos fallecían y nadie preguntaba quiénes eran los que habían sanado. Aquí estaba el Tamiflu y la gente moría y nadie preguntaba ¿quién se ha curado? Nadie preguntaba ¿es esta teoría correcta? ¿Acaso existe este virus? De este modo, en estos valles y montañas hemos causado con nuestras mixturas más estragos que la misma epidemia.
Y hablaremos también de la peste negra, un episodio de decesos políticos, igual que el SIDA, la gripe, el SARS, las vacas locas, igual que la viruela, el término colectivo de lepra, del cual derivó la peste negra, y el término colectivo de polio. También yo he dado veneno a millares de infelices que han sucumbido, y me he visto obligado a escuchar los elogios que se prodigan a sus audaces asesinos. Goethe no ha sido tomado en serio hasta ahora. Cada vez que se produce un tsunami o un terremoto pienso para mí, Goethe está hablando de nuevo, ya que él advirtió y sus advertencias fueron ignoradas. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue la falsa suposición? La falsa suposición general sobre la que se basa toda la medicina académica occidental es la siguiente. En el contexto de la doctrina de los humores, se creía que la enfermedad acontecía debido al desequilibrio en los humores o fluidos del cuerpo. En el contexto de la doctrina de los humores, se creía que la enfermedad acontecía debido al desequilibrio en los humores o fluidos del cuerpo. Tenemos muchos fluidos diferentes en el cuerpo, cerca de 270, en las articulaciones, en los ojos, glándulas sudoríparas, glándulas digestivas, fluidos del oído interno, fluidos cerebrales, fluidos espinales, etc. Simplemente se asumía que un desequilibrio en los humores podría conducir al desarrollo de toxinas causantes de enfermedades y se creía, en base a la experiencia, que la administración de pequeñas cantidades de veneno podría provocar una reacción en el cuerpo que le llevase a producir un antídoto, un antiveneno. Esta idea derivaba de la experiencia con un tóxico celular como el alcohol. Consumido en pequeñas cantidades puede ser divertido, puede disminuir ansiedades y cosas por el estilo, pero si una persona joven que nunca ha tenido contacto con el alcohol bebe media botella de licor, cuando llega a estar lo suficientemente paralizado como para no ser capaz de escupirlo, su estómago debe expulsarlo fuera. De no ser así, moriría por una intoxicación etílica. Boris Yeltsin y algunos otros dirigen las políticas del mundo con 2 litros. Esta observación es la base fundamental. Tomar un veneno poco a poco. Puedes probarlo tú mismo. Deja de tomar alcohol durante medio año y después bébete 2 vasos de vino. Estarás a poco de caer redondo. Pero esto no se debe a que el cuerpo haya fabricado un antiveneno, sino a que estás entrenado. Ha preparado las enzimas para procesar, neutralizar y excretar rápidamente el alcohol. Esta doctrina de los humores, entendida de esta forma, es la base explícita de toda la medicina académica occidental, incluyendo la falsa creencia en un sistema inmune. ¿Por qué? Ellos creían que los venenos causantes de enfermedades podían propagarse y que si uno tomaba un veneno de forma preventiva, el cuerpo fabricaría un antiveneno y de esta forma podría obtener la inmunidad. El momento en el que el veneno causante de enfermedades llegase, yo sería ya invulnerable. Esta es la razón por la que Rasputín y Napoleón, esto se puede saber a través del cabello, frecuentemente tomaban diferentes tipos de toxinas en pequeñas cantidades con el propósito de hacerse inmunes a un envenenamiento. Pero después, en el siglo XIX, cuando fue posible detectar pequeñas cantidades de toxinas, hallaron que en ninguna enfermedad se podían detectar toxinas. En ninguna hasta el día de hoy. Y la teoría demostró estar equivocada. Pero toda aquella forma de pensamiento estaba basada en esto, es decir, en administrar compuestos de mercurio de forma preventiva, como en tiempos de Goethe. Cada vez que la toxina causante de enfermedades aparece en forma de pandemia, la persona es ya invulnerable. La idea de la aparición de las epidemias se desarrolló en la historia partiendo de la antigua Grecia. Se creía que el demonio de las enfermedades poseía y contaminaba a la persona. De aquí surge el término griego miasma, contaminación. Uno es profanado por los demonios de las enfermedades y de esta forma puede transmitir la enfermedad a otros. El demonio de la muerte me infecta, se reproduce dentro de mí y se lo puedo pasar a otros que producirán toxinas causantes de enfermedad. Esta es la razón por la que se administran antivenenos preventivos, tal y como describió Goethe.
y los supervivientes aplauden. Y me he visto obligado a escuchar los elogios que se prodigan a los audaces asesinos. Es como si Goethe reviviese a Paracelso en la figura de Fausto, y éste está avergonzado por haber sido alabado por los campesinos que le dicen: «Tú salvaste nuestras vidas». Pero miles murieron. Él se avergonzaba de esto, y se sienta junto a su atlante Wagner en una roca cerca del pueblo y medita, y describe lo que hizo y lo que su padre había hecho antes. Entonces, se observó que la bacteria produce toxinas. Esto se investigó. Y todos concluyeron que la bacteria solo podía producir toxinas en un cuerpo muerto. Esto se debe a que el metabolismo de la bacteria funciona en un ambiente aeróbico y produce sustancias en el intestino durante la digestión, tales como las tan necesarias vitaminas. Pero cuando estas bacterias se ven privadas de oxígeno, que es el caso de un cuerpo muerto al cabo de un par de días, algunas de ellas pueden sobrevivir cambiando su metabolismo. Igual que la levadura cambia su metabolismo cuando se le excluye el oxígeno para producir un tóxico como el alcohol. De esta forma, estas bacterias producen sus toxinas, pero solo bajo una completa exclusión del oxígeno. Esto era bien conocido. La bacteria no podía ser la causa de la enfermedad. El profesor Henle solidificó más aún este conocimiento, que expresó en sus postulados y dijo: si afirmas que la bacteria puede ser transmitida y después producir sus venenos, en consecuencia, tienes que identificar esta bacteria en cada uno de los casos de la enfermedad que afirmas ha sido causada por esta bacteria. Y este no era el caso. Las bacterias son apenas insuficientemente identificables en un tubo de ensayo. Solo puedes obtener un puñado de ellas. De todas las bacterias que conocemos basadas en su actividad, solo cerca del 2% son cultivables y multiplicables en el laboratorio. Y lo que se define como bacteria en el laboratorio no es lo mismo que la bacteria original fuera de él. ¿Por qué? Porque la idea de que la bacteria en el laboratorio representa un solo tipo de bacteria es un artefacto de laboratorio, porque las bacterias se intercambian unas con otras una gran cantidad de información continuamente y cambian tanto su forma como su función. Esto fue recientemente confirmado en un amplio estudio en el que se comprobó que las bacterias, al mismo tiempo que mantienen su individualidad bioquímica, son muy similares en cuanto a su ácido nucleico, se adaptan. Si extraemos una bacteria y la cultivamos de forma aislada, pierde sus propiedades después de un tiempo y no puede sobrevivir. Pero esto constituye ya una intervención masiva en la naturaleza y no representa la realidad de las bacterias intercambiando información las unas con las otras y, por lo tanto, la clasificación por tipos de bacteria que se les ha impuesto no es científicamente justificable. Pero esto constituye ya una intervención masiva en la naturaleza y no representa la realidad de las bacterias intercambiando información las unas con las otras. Y por lo tanto, la clasificación por tipos de bacteria que se les ha impuesto no es científicamente justificable.
Entonces, este fue el primer problema. Por ejemplo, no consiguieron encontrar la famosa bacteria de la tuberculosis, que fue cultivada con éxito por Robert Koch. Solo pudo ser hallada en alrededor de la mitad de los casos. Esto continúa siendo así hasta el día de hoy. El segundo postulado de Henle afirma que el patógeno observado debe ser aislado. En el caso de una bacteria, debe ser multiplicada y se debe comprobar si puede hacer lo que se le atribuye o no. En todos estos experimentos, hallaron que la bacteria no podía producir toxinas en un organismo vivo, ni siquiera durante los primeros días en un cadáver, después de que un animal o un humano hubiesen muerto. Es solamente después de unos días que las bacterias producen sus toxinas. Esto fue determinado también a través de toda la comunidad científica sin excepción. Henle formuló el tercer postulado, que dice que después de que el patógeno haya sido aislado y multiplicado, debe ser inyectado en un organismo y debe producir la misma enfermedad. Y esto no ha sucedido nunca, nunca jamás. Pero ¿cómo sucedió que de repente se ensalzase a Robert Koch como el descubridor de la transmisibilidad de las enfermedades? ¿Cuál es la cuestión? La cuestión se responde fácilmente. Robert Koch merecía su reputación por haber logrado hacer la fotografía adaptable a la visualización microscópica y por haber fotografiado bacterias. La fotografía había sido redescubierta en Europa en 1885. Esto le proporcionó una gran reputación merecidamente. La fotografía era considerada algo sagrado. Nadie podía imaginar que un negativo pudiese ser retocado, que se pudiesen utilizar dobles exposiciones, que pudiese ser manipulado. Estaba considerada como inherentemente científica y objetiva. Ellos simplemente hicieron afirmaciones, acompañadas con fotografías, y esto produjo un efecto verdaderamente hipnótico, parecido al que produce la televisión hoy día. Así que la gente simplemente aceptó aquellas afirmaciones. Él simplemente fotografió bacterias, que pueden ser encontradas en cualquier sitio. A partir de aquí, se derivaron dos conceptos muy diferentes. Por supuesto, estas bacterias no causan enfermedades, pero el tercer postulado de Henle, que afirma que estas bacterias deben de producir las mismas enfermedades en todos los individuos, fue violado por Koch. Él fue quien introdujo este fraude científico, que sigue jugando un rol central hasta el día de hoy, en casos como el SIDA, las vacunaciones, las pandemias de gripe o incluso el Tamiflu. Entonces, él afirmó que la inoculación de este cultivo bacteriano en el animal testado condujo al desarrollo de una enfermedad similar, no la misma, sino una enfermedad similar. Y este es uno de los fraudes centrales de toda la teoría infecciosa, el desarrollo de una enfermedad similar. Leerlo por vosotros mismos. Esta es la tarea para casa número 1. No me creáis sin más. Ir a la biblioteca y leer lo que Robert Koch hizo. Pongamos como ejemplo el anthrax. Este mata a un ratón mediante toxinas de cadáver. Estos venenos de cadáver los puedes hacer en casa. Deja una ensalada de patatas fuera en la intemperie, en verano, durante una semana, o huevos podridos. Las esporas bacterianas que están flotando en el aire por todas partes crecen, se reproducen y consumen el oxígeno, y pasan a un estado anaeróbico, mayormente en el centro de la ensalada de patatas, o en los huevos, o el queso, o en un cuerpo muerto. Y a partir de aquí se forman las toxinas. Las toxinas, de hecho, pueden matar. Si alimentas con esto a una persona poco a poco y camuflas el mal sabor con especias fuertes y potenciadores del sabor, una persona puede sufrir un envenenamiento crónico de esta manera, o puedes hacer que sufra diarreas y retortijones. Koch produjo estas toxinas en un caldo de carne, tal y como puedes replicar tú mismo en casa. Las inyectó en vena a un ratón
y el ratón murió. El bazo se inflamó. Él extrajo el bazo del ratón y lo trasplantó bajo la piel de una rana. La rana convulsionó y murió. Y a esto se le llama anthrax cutáneo. Robert Koch. Fraude científico. Ahora puedes imaginarte qué experimentos se llevaron a cabo para proclamar el anthrax de pulmón. A saber, el bazo del ratón sacrificado fue implantado en el pulmón de la rana. Esto es lo que se ha seguido haciendo hasta el día de hoy. Esto es lo que se ha hecho en la pandemia de gripe. Animales están siendo sacrificados con incisiones en la tráquea. Se les insertan líquidos continuamente, los animales mueren y se proclama que fue el virus. Podéis estudiar esto en este panfleto informativo sobre el virus de la gripe, que adjunto en estos archivos. Aquí encontraréis la literatura en referencia a cómo operan en lo concerniente a la gripe. No existe un grupo de animales de control a los que podían haber inyectado líquidos ordinarios y hubiese pasado exactamente lo mismo. La segunda cosa que partió de Alemania y de Robert Koch fue que Robert Koch se valió de unos colorantes nuevos para poder matar las bacterias y naturalmente recibió estos tintes de la industria del colorante. Después, todos los demás investigadores médicos tomaron los mismos colorantes, tomaron tejido sano, acidificaron el tejido y descubrieron que obtenían la misma reacción al colorante y exactamente las mismas bacterias pueden ser vistas y fotografiadas, justo como lo hizo Robert Koch. Pero después descubrieron que estos tintes mataban las bacterias haciendo agujeros en ellas, inhiben el ADN de la bacteria, destruyen su capacidad para reproducirse y la bacteria muere. Partiendo de esto, crearon los antibióticos. A partir de colorantes, BASF, Bayer, IG Farben, Hoek Merck, etc. La industria farmacéutica derivó a partir de los fabricantes de colorantes, basada en la hipótesis de la infección. El capital estadounidense construyó sus estructuras paralelas en Suiza con el fin de preservar el revolucionario conocimiento de los alemanes, que se asumió que tenían la capacidad de poseer algo importante, igual que en el proceso Haber-Bosch, donde el nitrógeno era extraído del aire, por lo cual los alemanes no necesitaron importar más nitrato de sodio de Chile para fabricar bombas y granadas, dado que los océanos estaban bloqueados. Este era el escenario histórico. Pero ¿por qué se sirvió el gobierno alemán de Robert Koch? Él ya había tenido que escapar de Berlín con anterioridad, debido a que había matado a miles con el medicamento mágico tuberculina contra la tuberculosis. Los ingredientes de este fármaco se mantuvieron en secreto en contra de la ley. Koch huyó. Otto von Bismarck le hizo volver. Este necesitaba un pretexto contra los británicos que habían tomado el control del canal de Suez ilegalmente y poseían por lo tanto importantes ventajas militares y políticas, dado que les permitía no tener que navegar alrededor de África, sino que pasaban a través del canal de Suez con sus tropas y productos, tales como especias, antioxidantes y otras cosas. De esta forma, navegaban a través del tranquilo Mediterráneo. Los alemanes trataron de privar a los ingleses de estas ventajas, alegando que estaban trayendo el anthrax, la viruela y otras plagas de la India. Por lo tanto, se les exigía el cumplimiento de una cuarentena, no se les permitía atracar en ningún puerto del Mediterráneo y en Gibraltar fueron atacados. Así pues, a Robert Koch, que estaba huido, se le hizo volver y se le ofrecieron 100.000 Reichsmark para que crease un argumento que convenciese de que los ingleses iban a traer la peste negra, la viruela y el anthrax. Ya hemos hablado del anthrax. Apuntamos que la industria de los colorantes desembocó en el surgimiento de los antibióticos y más tarde en la quimioterapia y en las armas biológicas, incluyendo la industria farmacéutica con su tremendo capital, con unos ingresos mayores que todos los presupuestos militares globales combinados. Robert Koch
cometió un fraude científico no respetando el primer postulado. Pudo cultivar algunas bacterias, pero no pudo encontrarlas en cada individuo enfermo. Esto sigue siendo así a día de hoy. Nunca pudo reproducir la enfermedad como dicta el tercer postulado, ni pudo, de nuevo, aislar el mismo patógeno a partir de estos organismos. Este es el periodo en el que se introdujeron los brutales experimentos animales. ¿Cómo nació la idea del virus? El equivalente francés de Koch era Louis Pasteur, el estafador científico empleado por los franceses, dado que los franceses estaban en guerra con Alemania en 1872. Los muertos fueron más tarde declarados como víctimas de una epidemia de viruela. Los alemanes clamaron que habían sido los franceses y los franceses clamaron que habían sido los alemanes. Pasteur, que conocía por Béchamp y otros científicos qué es lo que las bacterias pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, en primer lugar negó el nuevo conocimiento con el fin de mantener la connivencia con la Iglesia. Afirmó haber hallado la prueba de la creación primordial, solo para adoptar la posición contraria después, una vez había sido empleado por el Estado, asegurando que todo estaba equivocado. Dijo que las bacterias eran un continuum, que eran esporas y que no podían haber sido creadas en la sopa primordial. Pasteur vendió estas ideas como suyas, pero él ya sabía de antemano lo que las bacterias podían y no podían hacer, y se le otorgaron algunos méritos por esto. Por eso el mismo Pasteur, que sabía que las bacterias no podían causar enfermedades, aplicó un truco. Para sostener el modelo de la doctrina de los humores y la enfermedad, sobre la que se basa toda la medicina occidental, debía de postular una toxina causante de la enfermedad. Especialmente debido a que este concepto de pandemia era utilizado en muchas ocasiones para suprimir revueltas, para controlar situaciones de hambruna, etc. Todo esto comenzó en las épocas tempranas del Vaticano, creando miedo a las enfermedades, clamando que la enfermedad venía del demonio, igual que en la antigua Grecia. Por tanto, con el fin de establecer un control total, el Vaticano clamaba que la enfermedad era un castigo de Dios. De esta forma establecieron su poder. Este concepto fue interrumpido durante unos pocos años por los Staufers. En la época del emperador Otón, en la fundación del Sacro Imperio Romano, contrataron al humanista francés Gervais de Aurillac con el propósito de establecer un sistema médico que obviamente no existía anteriormente. Dado que la facción militar del Imperio Romano Oriental se había separado de Roma, como sabemos, solo poseían conocimiento militar, pero no conocimiento técnico. Estaban separados de las universidades y de la cultura. El gótico temprano solo fue capaz de construir pequeñas ventanas, no edificios altos. Eran incapaces de usar planos cada vez que el conocimiento de los artesanos y los ingenieros no convergía. Dado que esta conexión había sido interrumpida, no podían utilizar planos para las edificaciones. Podemos ver esto en la arquitectura del gótico temprano. Solo pequeñas ventanas, no grandes estructuras. Eran incapaces de usar planos cada vez que el conocimiento de los artesanos y los ingenieros no convergía. Dado que esta conexión había sido interrumpida, no podían utilizar planos para las edificaciones. Podemos ver esto en la arquitectura del gótico temprano, solo pequeñas ventanas, no grandes estructuras. Así que reclutaron a Gervais de Aurillac, alias Papa Silvestre II. Él trajo a los árabes a cada guarnición, a partir de las cuales se derivaban los monasterios, con el objeto
de obtener el conocimiento de los chinos a través de los árabes. Los árabes, a su vez, habían hecho grandes avances en medicina. Dado que en China no existía el concepto de contagio, existía el concepto de demasiada o poca energía. Hay una influencia, en latín influenza, por la reducción y el incremento de la luz y el calor en la primavera y en otoño, pero la idea del contagio no tenía cabida. El contagio tampoco forma parte de la medicina ayurvédica, es típico de la mentalidad bélica, típicamente europeo. La idea de la enfermedad como algo vil era algo de lo que ya Galeno, el gran médico de Marco Aurelio, se había retractado. Él se alejó de este concepto y declaró que había podido reconocer que no era el pecado lo que hace que la gente enferme, sino más bien es la enfermedad lo que conduce al pecado. Y hoy en día, si tenemos en cuenta la comprensión de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer, esto se está poniendo más de relieve si cabe. Encontramos psicosis que pueden ser visualizadas en un escáner de tomografía computerizada como resultado de diversas constelaciones, actividades en el cerebro, en diferentes áreas y alteraciones súbitas de la manía a la depresión y otras características. Volviendo a Herbert Aurillac, él adoptó este acercamiento, y la base de aquel imperio fue humana. Sin embargo, esto cambió rápidamente al polo opuesto cuando el Papa Silvestre murió pocos años después. Después de esto se instalaron tribunales de la salud a lo largo de todo el Sacro Imperio Romano, en las naciones germánicas. El Vaticano no consiguió confiscar todos los documentos en todos los archivos de aquella época, especialmente en las regiones que luego fueron protestantes. De los libros y crónicas de esas ciudades, aprendimos que había tribunales de la salud en todo el Sacro Imperio Romano dirigidos por sacerdotes, acompañados por consejeros de las comunidades o ciudades, y que decidían quién estaba sagradamente enfermo o quién estaba diabólicamente enfermo, significando esto que debían de ser castigados por Dios y expulsados. La palabra alemana para lepra es Aussatz, que significa expulsar. Este concepto de lepra-expulsión era idéntico en todas las regiones en las que se preservaron los datos a lo largo del Sacro Imperio Romano a principios del siglo XI. La definición incluía síntomas naturales como la pérdida del cabello, acné, hinchazones, pero también incluía diagnósticos más tramposos como la afirmación de que alguien había tenido una pesadilla. Esta persona podía haber gritado durante el sueño o algo parecido. Y lo que es más perverso aún, este pudo tratarse del primer test del SIDA en tiempos del medievo, tener piel de gallina como reacción a una corriente de aire. Este era un criterio para ser expulsado. La persona era tatuada, recibía su última unción y era forzada a abandonar todos los territorios habitados y se le prohibía acercarse a cualquier asentamiento bajo la amenaza de pena de muerte. Este era el concepto de lepra. Aussatz, expulsión, que surgió en el siglo XI. Después, tras la aparición de la pequeña edad de hielo en 1308, cuando una gran presión migratoria llegó desde el norte, dado que las plantaciones de manzanas y trigo en Noruega se volvieron menos productivas debido al frío severo, afloraron grandes tensiones, hambrunas catastróficas, etc., en el nuevo Sacro Imperio Romano en las regiones germánicas. Especialmente después de un fuerte terremoto con epicentro en Friaul en 1348, que devastó muchas ciudades mediterráneas. Especialmente después de un fuerte terremoto con epicentro en Friaul en 1348, que devastó muchas ciudades mediterráneas. Esto fue interpretado por los ortodoxos como una señal del anticristo. Dado que la ley y el orden colapsaron, debido a que el eje central del comercio global, Venecia, así como todas las rutas del comercio y monedas colapsaron también, en este punto, este concepto exacto, con la misma y exacta definición de la enfermedad, fue adoptada por los sacerdotes y los oficiales de las ciudades para declarar a grupos enteros de población como castigados por Dios y proclamar que tenían la peste negra. Barrios enteros de las ciudades fueron puestos en cuarentena. Se les encerró, se les dejó morir de hambre, se les masacró y se les envenenó, tal y como Goethe lo describe. La lepra fue simplemente renombrada como peste negra.
Después, a medida que el poder de influencia del Vaticano se redujo debido a revoluciones nacionales, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, el mismo concepto fue renombrado como viruela, pero el principio seguía siendo el mismo. Hoy día se sigue empleando en definiciones de enfermedades tales como el SIDA. En cualquier caso, el público era aterrorizado hasta la saciedad cada vez que una pandemia era declarada, debido a que podían ser puestos en cuarentena, podían ser asesinados, podían ser forzados a tomar medicaciones, justo como Goethe lo describió. Mientras tanto, miles morían por falta de comida, había revueltas sociales y los supervivientes aplaudían. Este sistema médico siempre fue inmediatamente represivo en tiempos de crisis, y en su historia siempre ha señalado la enfermedad como algo vil, maligno, el demonio de la enfermedad. Este atrapa a alguien y crece y le desgarra como un cáncer. Y sobre todo, se puede extender y ser transmitido a otros como un hechizo maligno, el demonio de la enfermedad. Este miedo era extremadamente prevalente en la sociedad y en este sistema médico, del que surgió la entidad más poderosa de este planeta, la industria farmacéutica, que no va a ceder su poder por voluntad propia. Por eso necesitamos volvernos activos. Por eso os proveeré de más información. La idea del virus fue creada y a partir de esta idea derivó el campo de la tecnología genética. Retomando a Pasteur de nuevo, Pasteur sabía que las bacterias no causaban enfermedades. Punto. Suficientes estudios y experimentos fueron llevados a cabo y publicados en Alemania y en otras partes, entre otros Max von Pittenkofer, que demostró qué era el cólera y cómo se podía prevenir fácilmente. Pasteur trabajó a comisión para hallar un argumento que impidiese a los ingleses navegar por el mar Mediterráneo de forma que pudiesen ser atacados en Gibraltar. Así que se le ocurrió la idea de afirmar que había un nuevo patógeno y que podía producir toxinas y enfermedades en un cuerpo humano vivo, y le dio el nombre de veneno, en latín virus. Esta fue su idea. Dijo que era miles de veces más pequeño que las bacterias. Entonces emplea filtros tan densos que las bacterias no pueden atravesarlos. Presiona el líquido, el veneno proveniente de un animal muerto a través del filtro. Inyecta el líquido en el cerebro de un perro que ha sido atado verticalmente a un poste. Usa un tercio del volumen del cerebro de un perro. El líquido rebosa por el otro lado. El perro convulsiona, ladra, expulsa espuma por la boca y muere. A esto se le llamó la rabia. Esto es lo que hizo Pasteur. Pasteur afirmó también que poseía el antídoto para promover el concepto de vacuna. Esta agenda de vacunación fue propagada principalmente en Francia. Los alemanes tenían sus antibióticos y su quimioterapia. Pasteur cometió fraude en todas sus iniciativas, pero era lo suficientemente humano como para documentar sus mentiras en diarios que escribió en paralelo a sus libros de laboratorio. Él decretó que estos escritos no debían ser publicados nunca. Su familia, por supuesto, obtuvo una gran fortuna. Pero el último hijo varón de Pasteur no obedeció el decreto y filtró estos escritos a la Universidad Americana de Princeton. Y en 1993, el profesor Gerald Gayson publicó un análisis en lengua inglesa que reveló que Pasteur había cometido fraudes masivos en todos sus estudios. Por ejemplo, los animales vacunados que sobrevivían era porque no habían sido envenenados. Y los animales del grupo de control que murieron sin las vacunas habían sido masivamente envenenados. Este era Pasteur. Pasteur
es el inventor de la idea de un patógeno tan pequeño que no puede ser visto a través de un microscopio óptico, pero que siempre crea su veneno, el veneno causante de enfermedades. Esta idea se apoyaba en el modelo de enfermedad que había sido usado durante siglos, un modelo que estaba basado en la premisa de la guerra, no en la premisa de la simbiosis, que es como funciona realmente la naturaleza. Con el fin de solidificar este modelo y obtener una ventaja política frente a Inglaterra, Pasteur postuló la idea de un virus. Pero Pasteur no anticipó que existiría un microscopio electrónico en el futuro, que tendría un poder de magnificación mucho mayor que el del microscopio óptico, que permitiría observar pequeñas estructuras que no eran visibles anteriormente. Y con este microscopio electrónico, disponible para la ciencia después de la Segunda Guerra Mundial, fue posible visualizar estructuras 1000 veces más pequeñas que una bacteria. Observaron esporas que seguían siendo capaces de permanecer con vida. Reconocieron que las bacterias generaban esporas cuando morían lentamente. Y en el caso de que muriesen rápidamente, cuando eran expuestas a la sequedad o al calor, por ejemplo, producían partículas incluso más pequeñas que no permanecían con vida, sino que consistían en proteínas que llevaban un ácido nucleico en el centro y que proveían a otras bacterias, las que habían sobrevivido, con nutrientes, de forma que pudiesen superar la situación de crisis. Esto fue observado en el caso de las bacterias, en otros organismos muy simples, en hongos, en amebas. En mis investigaciones encontré esto por primera vez en una alga marina muy simple, pero nunca fue observado en ningún humano, animal o planta. Puedes verificar esto con muy poco esfuerzo.